Hola queridos estudiantes, me acerco a ustedes a través de este video para que podamos seguir aprendiendo sobre la estructura del ADN, estructura muy importante por la cual todos los seres vivos estamos compuestos, por el cual también se da la herencia, ¿sí? La transferencia de generación en generación de este reservorio genético muy importante para la continuidad de la vida y sobre todo para perpetuar cada una de las especies para que continúen con sus características propias. Entonces estuvimos viendo que el ADN se encuentra dentro del núcleo de una célula eucariota. Este material genético se puede encontrar en forma de filamentos, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, un hilo, ¿sí? Se puede encontrar así en filamentos y es ahí donde adopta el nombre de cromatina, pero también se puede encontrar empaquetado, procesado, es decir, esto plegándose y enrollándose con algunas proteínas para formar la estructura que conocemos con el nombre de cromosoma, ¿sí? Este cromosoma que puede tener la forma de H o la forma de X, ¿sí? Es la estructura condensada de esta cromatina, ¿sí? Entonces recibe el nombre de cromosomas porque es un cuerpo muy coloreable cuando se quiere estudiar y realizar un análisis citogenético, ¿sí? Se pueden colorear los cromosomas con diferentes pigmentos y esto hace posible que se los pueda observar. Por eso se llaman así cromosomas, que significa cuerpos coloreables. Entonces, el material genético, si nosotros logramos ver más a detalle cómo está compuesta esta cromatina o este ADN, nos vamos a encontrar con una estructura de doble hélice que conocemos con el nombre, ¿sí?, de ADN. Seguramente habrán visto alguna vez alguna molécula tridimensional de ADN, ¿sí? Este es uno de los ejemplos. Sabemos que el ADN está compuesto por nucleótidos, ¿sí? Entonces repasemos cómo está formado un nucleótido. Un nucleótido está formado por un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos, que en este caso es la desoxirribosa para el ADN, y una base nitrogenada. Recordamos entonces, un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada que puede ser timina, adenina, citosina o guanina. Las bases nitrogenadas siempre se van a encontrar emparentadas. Una adenina va a estar asociada siempre a una timina. También podemos encontrar que una timina se asocia a una adenina y una citosina siempre asociada con una guanina. Es importante aquí que adenina y timina van a estar unidas por dos uniones de puente de hidrógeno. Adenina y timina por dos uniones de puente de hidrógeno, mientras que citosina y guanina por tres uniones de puente de hidrógeno. De la misma manera podemos encontrar entonces timina con adenina, con la unión de dos puentes de hidrógeno y una guanina con una citosina. Una vez que comprendimos cómo está formada la estructura de un nucleótido, es decir, por un grupo fosfato, por un azúcar, que es la desoxirribosa, y por las bases nitrogenadas, pasemos a entender cómo se forma esta estructura de la doble hélice, ¿sí? Fíjense que los grupos fosfato son aquellos los que se van a ubicar en las bases, ¿sí?, de esta estructura de doble hélice, es decir, cada hélice va a estar formada por los grupos fosfato. Y en el interior vamos a encontrar el azúcar, que es la desoxirribosa, y las bases nitrogenadas. Fíjense que acá las bases nitrogenadas están coloreadas con diferentes colores. Vamos a encontrar siempre
una guanina, ¿sí? Con una citosina. Yo utilicé para la guanina el color amarillo y para la citosina el color celeste. Y también utilicé el color verde para simbolizar a la adenina y el naranja para simbolizar a la timina. Entonces siempre vamos a encontrar, y esto es muy importante, clave para comprender la estructura del ADN, encontramos los grupos fosfatos, ¿sí? Que van a formar esta estructura de la doble hélice. En el interior va a estar el azúcar. En este modelo no lo vemos, pero ya lo vamos a comprender. Y luego encontramos las bases nitrogenadas emparejadas, emparentadas. Siempre encontramos una adenina con una timina, o una timina con una adenina y una citosina con una guanina. Esto siempre es importante para poder aprender, comprender y sobre todo reconocer cómo se da esta estructura del ADN. Bien, fíjense que acá tengo otro modelo que nos puede ayudar también a comprender. ¿Sí? Fíjense, este no tiene color, pero lo que podemos llegar a observar en él es la estructura un poco más molecular y química. ¿Sí? Fíjense acá, encontramos, ¿sí?, a la estructura química del grupo fosfato. Entonces, acá se van a encontrar los grupos fosfato. Fíjense que a lo largo de las doble hélices encontramos al grupo fosfato. Si nos vamos hacia el interior, encontraremos el azúcar y luego acá las bases nitrogenadas, también emparentadas y emparejadas. Fíjense que acá esta base nitrogenada y esta están unidas por una unión de 3 puentes de hidrógeno. Entonces podemos deducir que esto es una citosina con una guanina, ¿sí? Acá encontramos en cambio 2 uniones de puente de hidrógeno, entonces seguramente es una adenina y una timina, ¿sí? Esto es lo más importante para comprender y lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿sí? Que a lo largo de la doble hélice siempre van a estar formando este esqueleto del ADN, siempre lo van a formar los grupos fosfato. En el interior, sí, ya vamos a encontrar el azúcar y las bases nitrogenadas. Esto se da en cada una de las hélices, por eso se da esta forma helicoidal o esta forma de doble hélice, en donde se dan, fíjense que no es vulgarmente como podríamos conocer como una espiral normal, convencional, ¿sí? Fíjense que da la estructura, ¿sí?, de surcos mayores y surcos menores. Eso es muy importante también para seguir profundizando sobre la estructura del ADN. Entonces, tenemos acá 2 modelos para poder comprender cómo es esta estructura, ¿sí? En este modelo lo que podemos ver es un poco más la estructura química, ¿sí? Ver esto que es muy importante, los grupos fosfatos formando el esqueleto y en el interior el azúcar, la desoxirribosa y las bases nitrogenadas emparentadas. En este modelo lo que podemos observar acá es con gran detalle cómo se da esta combinación de colores, es decir, cómo se da la combinación de una base nitrogenada con la otra. Adenina con timina y citosina con guanina son la clave para comprender la estructura del ADN.